到，我已经看到了。Hola amigos de Jackie Chan Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Hoy vamos a hablar de Hidden Strike. Ya hablamos de Hidden Strike hace unos meses cuando os traje el primer tráiler filtrado y por fin ha sido presentado en Netflix el pasado 28 de julio. Han pasado ya unas semanas, he podido verla un par de veces y vamos a comentarla. Hidden Strike lo ha petado en Netflix, ha sido número 1 durante la primera semana en más de 50 países, con más de 22 millones de reproducciones. Por lo tanto, los números son satisfactorios, ha sido un éxito. Y vamos a hablar de ella a ver si realmente es tan buena como dicen esos números, si sí o si no, y vamos un poco a destriparla y a comentarla. Os aviso que habrá spoilers, por lo tanto vamos a por ello. Bueno, lo primero de todo, y yendo al grano. Hidden Strike, ¿es una buena película? Pues para mí no. ¿Me ha gustado? Pues no me ha gustado, tampoco no esperaba mucho de ella, pero no se puede decir que sea una gran película. Eso sí, hay que verla sí o sí. Os digo cuál ha sido mi principal hándicap, que seguramente alguno de vosotros no hayáis tenido. El problema que yo tenía es que tenía mucha información de esta película, yo la vengo siguiendo desde años atrás, como ya os dije en el anterior vídeo, y bueno, pues he ido siguiendo un poco las pautas y la sinopsis que nos llegó desde unos orígenes, igual que el primer tráiler, para mí han sido bastante engañosos, porque no me he encontrado lo que yo me esperaba ver. Yo en un principio no me esperaba mucho de ella, sobre todo pues porque esta película se ha retrasado muchísimo en el tiempo, lleva ya varios años que está dando vueltas de un lado para otro, problemas pues entre el COVID, que la productora fue a la quiebra, también hubo problemas en el rodaje con el mal tiempo en el desierto y demás que fueron retrasando la finalización del rodaje, y eso ha hecho que se fuera un poco desgranando, desintegrando, y también ha habido muchos cambios en el guión, que eso penaliza mucho a la película. Y bueno, pues la verdad es que no tenía muchas esperanzas puestas en esta película. Obviamente el principal reclamo de la película son sus principales actores, es decir, Jackie Chan y John Cena. John Cena, que es una estrella a nivel del mundo del wrestling indiscutible, y sí que poco a poco pues ha ido haciendo un hueco en el cine de Hollywood. Y bueno, pues como ha ido creciendo, evolucionando su trayectoria durante estos últimos años, pues sí que había ese morbo de verlos juntos y a ver qué nos podía deparar. ¿Por qué digo que a mí me ha decepcionado? Pues bueno, la sinopsis que nos presentaba en un principio era que una pareja de exmilitares tienen que ayudar a un grupo de civiles para huir de una guerra civil y sacarlos de Bagdad para llevarlos a un puesto seguro a través de la carretera de la muerte o la autopista de la muerte. Y tú con eso, o al menos yo, me monté mi propia película de lo que podía ser o no podía ser. Luego, por otra parte, nos presentaron el tráiler, que ya lo desgranamos en el anterior vídeo, y en el tráiler por sí que se veían persecuciones, muchos vehículos a mucha velocidad, y nos recordaba muchísimo a Mad Max Fury Road o Mad Max Fury en la carretera. Y claro, pues esa era la película que yo me había montado, que era... pues estos tienen que ir de un lado para otro, empiezan a pasar putadas en el camino, empiezan a pasar muchas cosas, mucha acción, y la verdad es que no ha sido así. Es decir, vale, no hay una guerra civil, sino que simplemente Jackie Chan tiene que escoltar a unos operarios chinos o de una refinería china en medio del desierto que sí que está siendo atacada por mercenarios y las tiene que llevar a un punto seguro. Se ve que al principio hay un convoy de autobuses, ¿vale? Pero lo que es la ruta por el desierto, la persecución o lo que en teoría tenía que ser el core de la película, pues se lo despluman de encima en 15 minutos, 20 como mucho, y luego ya no vuelve a haber coches, no vuelve a haber camiones hasta el final de la película. ¿Qué podemos comentar? Cositas que podamos decir. El guión, a mí no me ha gustado mucho el guión. Lo he encontrado muy básico, muy sencillo, le falta chicha y algo que nos aporte. Para empezar, se nos presenta la refinería a la que tiene que ir Jackie Chan a sacar a los operarios, que nos dicen que han sido atacados por unos mercenarios, por unos terroristas. Hubiese aportado mucho más, hubiese sido un valor añadido si hubiesen empezado la película con un pequeño ataque a la refinería, con ese ataque de los mercenarios, para ver que realmente aportar esa sensación de peligro, porque realmente
Jackie Chan va y dice, sí, nos están atacando, pero tú no tienes esa sensación de peligro ni te meten en la historia. Y ahí yo creo que cojea mucho. Luego he podido leer que sí que se grabó una primera escena inicial, que no era atacando a la refinería, sino consiguiendo el reactor que más tarde utilizan. El inicio de la película le falta un poco de ritmo, le falta chicha. Por otra parte, el principal problema que tenemos es que, lo que digo, no hay esa sensación de peligro. Y luego el tratamiento de los protagonistas. Por una parte nos pintan a John Cena como un tío bueno, un malo no tan malo o medio bueno o bueno del todo. Y para decirnos que es bueno, pues simplemente lo vemos jugando con un niño a la pelota. Bueno, pues lo ves bastante básico. Vemos que John Cena matan a su hermano. Y la verdad es que no vemos que haya un vínculo entre John Cena y su hermano. Realmente están allí, dicen 4 tonterías y ya está. Pero no vemos que haya una unión entre ellos. Y realmente matan al hermano de John Cena. Y es que el propio John Cena como que parece que le da igual, no se siente esa rabia, esa impotencia, esas ganas de venganza o... No, él... vale, han matado a mi hermano, bueno, pues ya está, por mala tarde, ¿no? Pues si el propio protagonista, que es el que sufre las consecuencias de esa muerte, pues como que pasa olímpicamente de todo, obviamente el público no empatiza con ese protagonista, con ese personaje. Y realmente, pues que hayan matado al hermano nos da totalmente igual. Y esas pequeñas cositas que hacen que no nos lleguemos a introducir en la historia, que no lleguemos a empatizar con los personajes, hace que la película pierda mucho fuelle. Por otra parte, nos introducen a la hija de Jackie Chan, que también está trabajando en la refinería, que es una de las ayudantes de la jefa de la refinería, y tampoco no nos aporta nada esa relación padre-hija. Es decir, podría haber sido una chica o cualquiera que una amiga o no hace falta ni que tuviera ninguna relación, simplemente una persona que está allí, que lo está pasando mal, y Jackie Chan pues siente una especie de proximidad hacia esa persona y sobre todo por su deber o su obligación de protegerla, ¿no? Pero el hecho de que sea hija o no sea ni hija tampoco nos está aportando nada a la película. Ya son varias cositas que se van sumando. Luego tenemos la persecución en la carretera. La persecución en la carretera, pues los 10 minutos que duran, a mí no me desagradan. Pues sí, ves un convoy de autobuses, no sé cuántos hay, 13, 11, no sé. Y empiezan a venir los malos y tú dices, va, aquí se va a liar pardísima, aquí va a haber tiros, va a haber lo que sea. Y realmente desvían a un autocar, se lo llevan y ya no se vuelve a saber nada ni de los autocares ni de nada. Es decir, le falta una pelea, un enfrentamiento, porque realmente llegan los malos, se paran al autocar, los del autocar ni se resisten ni nada, y no pasa absolutamente nada. Luego encuentra el autocar allí y dice, bueno, sí, nos han secuestrado, nos han apartado. Y, Dios, ponle algo más, ponle algo más. Y luego a partir de ahí ya dejamos la carretera de la autopista de la muerte, la famosa autopista de la muerte, ya desaparece de la trama. Todas las localizaciones o toda la película transcurre en el desierto, por lo tanto lo que es a nivel visual de escenarios decorados y tal, todo es muy monótono, todo es muy árido, todo es muy marrón, rojizo, amarillento. El CGI no me saca de la película, no diré que es bueno, es aceptable. Hay una tormenta de arena que se la sacan del bolsillo. La explicación que dan es que han puesto un reactor en una montaña, que han puesto el reactor en marcha y mueve la arena y eso genera la tormenta perfecta. Necesitas creértelo, pero bueno, hay quien se lo cree, quien no. Si casas con ello, pues bueno, pues no te chirría tanto, pero hay que poner mucho de tu parte. Pero bueno, los efectos no son malos. Por otra parte, la dirección no me parece mala. Hay algunas tomas que me parecen bastante adecuadas, bastante acertadas. Pero bueno, sí que es cierto que el ritmo de la película va decayendo. Es decir, no es una película frenética de acción a no parar, como podía ser Mad Max, sino que hay varias pausas en medio de a lo largo de la película que no nos aportan nada. Luego tenemos el momento en que Jackie Chan se encuentra con John Cena y dices, va, aquí se va a liar pardísima. Y hablan porque está John Cena jugando con el niño. Y bueno, pues no te digo nada, pero sí y tal. Y luego pues llegamos al enfrentamiento, a la lucha, que era el momento esperado, en que se van a pelear o chocan Jackie Chan con John Cena.
que aquí no está mal, no me parece una mala pelea, un mal enfrentamiento, pero sí que tampoco lo he encontrado lo que yo esperaba. Estoy seguro que todo el problema que tengo son mis expectativas, y ya he dicho que no tenía muchas, pero al menos sí que esperaba encontrar algunas cositas que considero que son básicas. Si tú tienes a John Cena, que es un profesional de la lucha libre, y Jackie Chan, que es un profesional del kung fu, por decirlo así, pues esperaba un combate o un enfrentamiento en el que cada uno pusiera lo mejor de sus técnicas. Y realmente no veo a John Cena haciendo llaves de pressing catch, llaves de wrestling que sean memorables, ¿no? Pues sí, hacen un par de golpes y demás. Me ha sacado un poco el que se vean mucho los cables. El uso de cables en según qué películas pues es muy acertado, y en según qué películas te puede chirriar mucho. Por ejemplo, si es una película de estas de magia, de espadas chinas, rollo tigre dragón, pues bueno, pues que vuelen todo lo que quieran. Pero aquí se ve como John Cena coge del pie a Jackie Chan y lo lanza y da un par de vueltas en el aire, y ves que esos movimientos rompen toda física y no queda correcto en una pelea que en teoría se supone que tiene que ser lo más realista posible. Y ahí sí que me ha chocado un poquito. El enfrentamiento pues no dura mucho, son un par de minutos, pero yo creo que le podrían haber sacado mucho más partido ahí. Sí que una vez que ya se han enfrentado y se hacen amigos, entre comillas, pues sí que la relación que hay entre ellos me gusta. Es decir, la película tiene varios toques cómicos, hay varios chistes que a mí pues no me han desagradado, hay algunos que me ha hecho bastante gracia, algunos ya lo habíamos visto en el tráiler, y bueno, pues ya lo que corresponde a la película, lo que sigue, lo que continúa, es que tienen que proteger al poblado donde está John Cena del ataque de los mercenarios y demás, que ahí está bien, pues un par de tiros, un par de llaves, correcto. Una cosa que sí que me ha desagradado por completo, que sobra completamente, es la lucha final entre Jackie Chan y el jefe de los malos. Tú esperas Jackie Chan que haga el no va más, es decir, que parta la pana, que se saque algo del bolsillo y que sea una batalla épica. Y nos meten ahí, nos calzan una lucha con espuma y con unos bungees, con unos elásticos saltando y para arriba como saltimbanquis, que sobra por completo, te saca totalmente de la película, totalmente ficticio, pero es que esa lucha, ¿cómo va a ser un terrorista saltando para arriba y para abajo con unos elásticos? Es que para mí ha sido la mayor cagada de la película, ese combate. Cuando tú esperas que Jackie Chan lo dé todo, te dan esa pelea que es el hazme reír. No voy a llegar a contar el final, pero bueno, la película, la relación entre John Cena y Jackie Chan no me ha desagradado, está bien. El guión lo he encontrado muy simple. La acción, hay momentos que sí que están bien, otros que nos sacan bastante la película. No me he encontrado toda la adrenalina que esperaba encontrarme por lo que habíamos visto en el tráiler. Y luego a comentar un par de cositas. Esperaba ver a Max Huang, que es uno de los miembros del JC Stan Team, a ver qué es lo que hacía o qué es lo que aportaba la película. Sale 2 minutos contados, es el tío que le pone una X a un autobús con un spray y no nos aporta nada. También me apetecía mucho ver a Shen Wei Wang en la película. Shen Wei Wang es el protagonista o el que hacía de niño malo en la película de Karate Kid, el malo de la película, por decirlo así. Y bueno, sé que después de Karate Kid pues pasó a ser miembro del JC Stan Team y ha hecho alguna película, y quería ver cómo me apetecía verlo junto a Jackie Chan, a ver qué es lo que podía aportar, y realmente pasa totalmente desapercibido, aparte de que ha crecido y obviamente pues físicamente también ha cambiado y está un poco irreconocible. Sale un par de minutos y es un secundario, pero que pasaba por allí. Pues nada, eso es en resumen lo que yo he encontrado. Es decir, la película no es ni mucho menos una buena película, no es una mala, es decir, se deja ver, se puede ver. Yo para mí está por encima de Vanguard, porque Vanguard sí que no las pintaban con muchas... era una película muy, muy ambiciosa, con mucho de todo, y Vanguard para mí pues fue muy flojilla, y esta pues más o menos, como no iba con tantas pretensiones, yo creo que más o menos se deja ver. Mi nota al notable no llega, eso seguro, y suspenderla tampoco.
pues entre un bien bajo, un suficiente, pero bueno, hay que verla sobre todo para el hecho de ver a John Cena y a Jackie Chan juntos, que yo creo que es realmente el valor de la película. Más cositas a destacar. Una cosa que sí que no me ha agradado nada, que sí que me ha chirriado mucho, y es el tono de la película. En teoría se supone que es una película infantil, creo, o al menos yo la he visto con los niños, y luego en las tomas falsas se ve a John Cena haciendo una serie de comentarios un poco más subidos de tono, ¿no? Eso pues realmente cuando estaba viendo las tomas falsas con los niños digo, uy, esto a lo mejor no deberían de oír según qué cosas. Y yo creo que se lo podrían haber ahorrado perfectamente porque realmente no forma parte de la película. Y esas tomas falsas, pues de John Cena diciendo, te voy a azotar y no sé qué, y cosas de estas, no sé, tampoco no creía que fuera mucho, que aporte mucho más a la película. Pues bueno, pues eso es un poco lo que ha sido mi opinión. Tampoco no he querido mmm, analizar todo el metraje de la película, simplemente pues ver un par de pinceladas. La fotografía me ha gustado, los efectos especiales no me han chirriado, el argumento me ha parecido muy básico. Los protagonistas, Jackie Chan, pues siempre impone con su presencia. La verdad es que ya estoy enamorado de Jackie Chan y bueno, pues yo verlo en pantalla, ya con eso ya la película ya cumple para mí. Pero sí que es cierto que no se le ha sacado todo el provecho, todo el partido que tocaría. Yo creo que la misma película con el mismo presupuesto, pero enfocándolo de alguna otra forma, se podría haber sacado un producto mucho más completo. Y eso es lo que me chirría, que son oportunidades perdidas que luego ya no volveremos a ver a Jackie Chan con John Cena en ninguna otra película, ¿no? Por lo tanto, que hayan desperdiciado esta oportunidad, pues sí que fastidia un poco, por decirlo así. Pues nada, chicos, ha sido, como veis, es un resumen muy breve. Lo dicho, para no repetirme mucho más, ¿vale? Gracias por ver el canal. Os espero en Facebook, os espero en TikTok. Por favor, mirad el canal Jackie Chan Spain en TikTok, que voy subiendo noticias muy interesantes. Gracias por vernos, gracias por darle like y nos vemos por aquí, chicos. Nos vemos.